vos dejás que los edificios históricos se caigan, que las colecciones se caigan, a largo plazo eso tiene un costo muy alto, a corto plazo no, pues no es muy caro mantener eso. Y que el abandono absoluto que están sufriendo el patrimonio en este momento va a tener consecuencias a mediano plazo, ¿no? Es decir, ya hay edificios históricos nacionales de los distintos museos en el país que están sufriendo evidentemente, y bueno, a medida que pasa el tiempo eso empeora, ¿no? Y después es mucho más complicado recuperar algo cuando lo abandonaste mucho tiempo. Entonces es básicamente eso, además de que si sin presupuesto alguno es muy difícil hacer nada, es decir, hacer una muestra, que es lo que tienen que hacer los museos. Hay museos, siempre digo lo mismo también, como el histórico, que tienen una asociación de amigos que junta algunos fondos y con eso es un poco de nafta para seguir adelante, ¿no? Pero con proyectos muy limitados, es decir, cuando vos querés un museo más ambicioso, digamos, que tenga más proyección y más impacto social, necesitas algún tipo de fondo, ¿no? No mucho, pero algo. Y este gobierno cortó todo, ¿no? O sea, a cero directamente, y eso hace muy difícil cualquier gestión. Si uno es objetivo, en el Estado, como en las empresas privadas, hay gente que trabaja mejor y gente que trabaja peor, hay lugares que funcionan bien y lugares que no funcionan bien. Ahora, la solución para los lugares que no funcionan bien es mejorarlos, no destruirlos, e incluso los lugares que cierran bien son atacados, que funcionan bien. Es decir, un montón de experiencias que funcionan han sido desfinanciadas. Si vos desfinanciás por completo algo, obviamente que al tiempo va a dejar de funcionar y podés decir, ¿vieron? No funciona, es decir, es una trampa. Es decir, no hubo un análisis de que alguien venga y diga, bueno, a ver, vamos a ver. Este era tu presupuesto, estos son tus resultados, este es tu equipo, ¿no? Que yo creo que muchas experiencias estatales, hay de todo, por supuesto, no es decir, el Estado funcionaba fantásticamente, pero hay muchas cosas que sí. Entonces, y la mentira meritocrática o eficientista es esa, que es decir, hablamos de eso, pero después no lo aplicás en la realidad, no vas a ver, lo que haces es generalidades, ¿no? Es decir, hay ñoquis en tal lugar, etcétera, y no es que vas y mirás, porque además eso implica trabajar. Hay que ir y mirar, ¿no? Hay que ir y analizar. Y tampoco esta es una dirigencia que le guste mucho el trabajo, ¿no? Hay algo interesante con el signo político de los museos. En general los museos antes estuvieron totalmente fuera del mundo político. Por ejemplo, en el Cabildo hubo una directora que estuvo del 84 al 2012, ¿sí? Es decir, entonces eso te muestra que no eran espacios muy ligados con la política, porque si no, hubo renovaciones después de la dictadura y en algunos museos ni siquiera, ¿no? Entonces era como que tuvieron una lógica aparte. Después ahora sí empezaron hubo un momento interesante, con el macrismo hubo concursos, eso renovó todas las conducciones. Yo ya estaba de antes en el Cabildo, ahí concursé en el Cabildo, pero en general no son cargos políticos en el sentido estricto, como si de la Dirección Nacional de Museos para arriba, que cambia un gobierno, cambia. Después los museos deciden si se quedan o se van cuando hay un cambio. Algunos suelen modificarse, otros no, ¿viste? No, entonces no son estrictamente políticos, son entre técnico y político, digamos, como cargos. Pero sí es cierto que ha habido una movida fuerte, ¿no? Mayor interés social, creo yo, mejores propuestas de los museos. Creo que hoy en día, salvo hasta la llegada de Milei, en el sentido de la desfinanciación total, uno pudo notar en el siglo XXI un momento nuevo de los museos nacionales. Fue muy lindo porque al ser una historia reciente, venía gente que la vivió, nadie vivió la época de San Martín, digamos, y entonces es distinta la interacción con la colección, o sea, como de golpe tu vida en un museo, ¿no? Y bueno, la gente, yo estuve en este show, yo fui a Cemento en tal año, ese tipo de cosas, incluso vinieron muchos los músicos protagonistas, entonces fue realmente muy, para mí, además, bueno, también tenía algo personal en mi caso, por haber vivido esa época, que me marcó mucho, digamos, me pareció lindo recuperar un periodo y, qué sé yo, el objeto que a mí más me impactó fue la valija con la que Luca Prodan vino a Argentina a principios de los 80, porque la había encontrado la familia hace muy poco, nunca se había expuesto, y tenía la ropa que trajo, los discos que trajo, me pareció muy impactante eso. Pero, qué sé yo, había un montón de arte de tapa de los Redondos, instrumentos de Gustavo Cerati, de Miguel Mateos, de Charly García, un saco, de Fito Páez un piano, es decir, de Celeste Carballo, tenías algunas cosas icónicas, es decir, de muchos protagonistas de esa época, incluyendo también un sector de heavy metal, un sector punk. Lo que vos notás en el mileísmo es como la idea de poder realmente hacer explotar todo y hacer un país de otro modo, y romper con cosas muy de largo plazo, como por ejemplo el papel del Estado en Argentina, o incluso diría cualquier idea de derecho, ¿no? O sea,
si vos reivindicas abiertamente el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX, y hay una diferencia con el macrismo marcaba la condena histórica a partir del peronismo. Siempre decía los últimos 70 años, que en esa época daba 1945. Ahora hablan de antes de 1916, ¿no? O sea, antes de la democracia masculina. Entonces, y una época que no tenés derechos laborales, no tenés derecho civil, entonces, bueno, o poco, o menos que antes. Y entonces, un poco me parece que la idea es, si vos podés reivindicar un país en el cual no había eso y crecía, en otro contexto mundial, pero eso no lo dicen, es como decir, todo estuvo mal a partir de que aparecieron ciertas mejoras para la gente, ¿no? Entonces creo que hay un deseo realmente en algunos de sus dirigentes refundacional por completo, que no creo que el macrismo tuviera. Pero ahí parece muy novedoso. Ahora, ves el elenco gobernante a nivel económico, qué sé yo, Caputo, Sturzenegger, son gente que te llevan a Martín de Dios directo, ¿no? Vía Cavallo. O sea, ahí no hay ninguna novedad y a mí me parece una gran farsa, ¿no?